¿Qué tal? Muy buenas noches, buen día, donde estés, a la hora que me estés escuchando y viendo. Te agradezco muchísimo tu presencia aquí en Medicina Espiritual de tu canal ACO 4S, Proyecto Humanidad y Simplemente Feliz. Como ya hemos visto en el video anterior, estamos viendo el tema de la infertilidad. Ya vimos las causas orgánicas, biológicas, físicas, que llevan a la infertilidad, y ahora vamos por el segundo punto. El segundo punto, ya vimos las causas biológicas y ahora vamos con las causas emocionales. Como ya vimos en el video anterior, pues bueno, la infertilidad viene del latín infertilitas, que quiere decir esterilidad, incapacidad de ser humano o de otros animales para reproducirse. Esterilitas quiere decir cualidad de no dar frutos, viene del latín in fertilitas, que quiere decir innegación, fertilitas cargar, llevar, producir. Y que esta infertilidad se da el 30% por la mujer, 30% por el hombre, 20% en una corresponsabilidad, y el 20% es desconocido. Entonces, en ese desconocido, pues tenemos que empezar a trabajar en la parte emocional. La parte emocional se refiere a que las causas biológicas tienen que ver con el cuerpo físico de la tercera dimensión, y en el cuerpo emocional, que es la cuarta dimensión, que es la dimensión emocional de nuestro cuerpo multidimensional, pues bueno, se refiere a los chakras, esferas mentales, vías energéticas y todas estas cuestiones. Aquí tenemos que ir haciendo un poquito más precisos en la explicación, porque esto no lo encuentras en cualquier lado. Es información que tengo el placer de compartir contigo, que por alguna razón, prácticamente más bien visto como un pacto de almas, estás viéndolo. Entonces espero que sea de tu agrado y que te sirva. Muy bien, entonces tenemos que hablar sobre memorias. Las memorias son toda esa información que tenemos como los avatares que somos actualmente, que estamos encarnados en esta tercera dimensión, y tenemos dos tipos de memorias. La memoria celular, que es la que viene del ADN, de la herencia de nuestros antepasados, de nuestros padres, que habita en las células de este cuerpo, en la vibración de la tercera dimensión, y la memoria cósmica. La memoria cósmica es la que nos da el espíritu, la luz, la energía, nuestro verdadero yo, que ha vivido muchas encarnaciones, que viene de ciertos sectores de la galaxia, en vías recientes o muy anterior. Recordemos que en la cuarta dimensión no existe el tiempo y el espacio, entonces todo lo estamos viviendo en el mismo momento. Entonces, esta memoria cósmica nos va a dar la línea vital. La línea vital es aquella historia que nosotros ya vimos antes de encarnar y que cuando nacemos se nos olvida. Bueno, no se nos olvida inmediatamente de que nacemos, sino poco a poco se va borrando, y esta memoria, pues bueno, la tiene el recién nacido y poco a poco la va olvidando, pero no la puede expresar, no la puede escribir, ¿verdad? Decir, ay, no. Entonces no, esa memoria la vamos perdiendo. Además hay rituales en todas las religiones para borrar esas memorias, o para bloquear tu cuerpo energético,
tu capacidad de entenderte como un ser divino. En esta línea vital, antes de encarnar, hacemos los pactos de almas. Estos pactos de almas los hacemos con los espíritus que están en una vibración parecida a la de nosotros, que están digamos que en la misma línea, que son parte de nuestra familia cósmica, y que son los que se prestan a tener experiencias humanas, digamos, entrelazadas con nosotros. Entonces, pues el hecho de ser padre, madre, hermanos, pareja, cualquier tipo de relación es resultado de estos pactos de almas. Entonces, es bien importante entenderlo porque ahora que damos las causas espirituales de la infertilidad, vamos a tener que volver a tocar el tema. Pero por ahora, nada más es comentarte que existe todo esto. Bueno, nuestro cuerpo emocional se compone básicamente y no exclusivamente de 7 chakras principales, los cuales vamos a desarrollar en el tema de la infertilidad. Disculparás los dibujos, pero pues así es como yo veo los chakras. Ahorita te digo el color en el que los veo, pero esta más o menos es la forma. Nos vamos a ir en orden descendente desde el séptimo hasta el primero. Todos tienen importancia, pero el primero es bien importante, el primer chakra. Bueno, entonces, el séptimo chakra es el chakra coronal y se encuentra prácticamente arriba de nuestra cabeza física y se ve de color dorado, a veces plateado, como con lucecitas, y es el responsable de nuestra conexión con nuestro espíritu. Entonces, es el que nos va a llevar a la famosa memoria cósmica. Entonces, ¿qué papel puede jugar este chakra en la infertilidad? Cuando nosotros olvidamos la clase de seres y no sabemos o lo olvidamos que tenemos pactos de almas, entonces cuando no hay un pacto de almas con algún ser para ser nuestro hijo digamos que de tu propia carne, de tu propia sangre, porque puedes tener hijos, porque en ese pacto de almas hiciste en la línea vital hiciste un pacto para tener un hijo adoptivo tal vez, o para no tener hijos, porque en esta experiencia humana decidiste no tener hijos. ¿Qué se puede hacer en este caso cuando hay este tipo de cuestiones de pactos de alma? Pues bueno, si trabajas en tu parte consciente, en tu parte espiritual, pues bueno, puedes llegar a crear esos pactos de almas y producir la fertilidad y modificar esa línea vital. Eso lo puedes hacer en muchas cuestiones. En este caso, pues vamos a estar hablando de la infertilidad. El siguiente chakra es el sexto chakra, que se encuentra en el entrecejo. Yo lo veo como un diamante que se mueve dependiendo de lo armónico que esté. Puede moverse muy rápido o puede ser muy lento, y la luz que emite es como violeta, mientras más brillante es, como si estuviera salpicado de diamantina, haz de cuenta, y gira rápidamente o lentamente si está alterado. Entonces, bueno, es nuestra capacidad de percepción. Esta capacidad de percepción es importante porque nosotros de lo que percibimos lo mandamos aquí. Entre y está el ego, que es el que nos bloquea nuestro conocimiento divino y puede alterarnos lo que nosotros percibimos. Aquí es el famoso de que
uno ve lo que quiere ver, o la otra es el sordo no oye, pero bien que compone. Entonces, cuando nosotros tenemos alterada esta capacidad de ver más allá, creamos miedos, creamos historias, creamos cargas emocionales ante lo que vivimos. Entonces, esto nos hace caer en una cuestión de miedo. Entonces, muchas veces la infertilidad se produce por la incapacidad de procesar esa información o de dar una carga emocional dependiente de este ego hacia lo que vemos. Entonces, cuando nosotros estamos vibrando en miedo, estamos alterando todo el cuerpo emocional, y por ello en la infertilidad, cuando tenemos esa alteración en lo que vemos, o no tenemos la capacidad de procesar lo que vemos. Vemos es una palabra que utilizo para nada más para hablar de todo el sensorio, lo que percibimos, lo que olemos, lo que escuchamos, todo. Este chakra se encarga de todo lo que es la percepción, inclusive del tacto, de la vibración, de eso que tú sientes cuando de repente ves a una persona y te vibra así chido, y te sientes bien a gusto, te sientes increíblemente bien con esa persona. O al revés, ¿no? Que llegas a un lugar y de repente, órale, sientes la vibra bien gacha. También está regido por este chakra. Entonces, cuando está alterado, pues bueno, modifica toda esta energía que se transporta desde el primer chakra hasta el séptimo, y que ya platicaremos del cuarto chakra, que es el integrador. El quinto chakra se encuentra a nivel de la laringe. Yo lo veo, es como un tubo que gira, de color azul. Puede ser de un color azul, es brillante, puede ser a veces en tonalidades tirándole al color azul rey, o a veces un azul más intenso, y no es tanto el color azul que tú veas, es como más importante o menos importante. Simplemente la tonalidad va desde el azul claro, que es la paz, y el azul intenso o el azul rey, que es más sabiduría. Y este chakra es el encargado de manifestar, de expresarse. Cuando tú te expresas de una manera amorosa, este chakra se encuentra armonioso. Cuando tú, este chakra no solo es la voz, aunque está en contacto directo este chakra con las cuerdas vocales, y la vibración de nuestras palabras depende de lo armónico que estemos, pero también es cómo te expresas en tus movimientos, en tu vibración general. Entonces es bien importante que este chakra, cuando tú expresas cuestiones de miedo, de defensa, de justificar, de expresar odio, miedo, temor, cuando la gente dice, es que eso sí me da miedito, es que, uy, qué miedo, ay, qué terrible, qué feo, cuando expresa, eso me cae mal, me caga, entonces estás alterando este chakra. Y recuerda que este chakra, que es el chakra de la expresión, pues bueno, tiene que ver con esto. Y entonces, cuando tú mejoras este camino y no lo bloqueas a este nivel, pues bueno, es más fácil que se produzca la fertilidad. Digamos que estos no son los chakras, pero estos dos no son los más importantes en este caso, pero sí es importante en la vibración, y de esa vibración depende que encuentres la pareja adecuada para tener, con quien tuviste este pacto de almas, para ser tu pareja, para ser el padre de tus hijos, para ser tus hijos. Entonces, todo esto funciona de esta manera. Bueno, entonces pasamos al cuarto chakra. El cuarto chakra se encuentra en el centro del pecho. Yo lo veo como un tazón
que vibra. Es curioso porque es como que tiene movimiento así, como turbulencia entre el color rosa y el color verde. Como sabemos, el rosa expresa amor y el verde sanación, equilibrio. Entonces, aquí es donde se juntan los chakras de arriba, que son los de la percepción divina, la percepción, la sensibilidad y la expresión, con los chakras de abajo, que son, ahorita voy a explicar qué son cada uno. Entonces aquí es donde se procesa, donde se le da la carga emocional al asunto. Entonces es bien importante que toda esta información sea adecuada, armónica, para que aquí se procese de una manera chida. La gente que tiene miedo a lo que percibe, a lo que expresa, siente una taquicardia horrible o puede tener una opresión en el pecho. Esa es una manifestación física de ese chakra. Entonces es bien importante que cuando hay una mala integración de los sentimientos, de lo que percibimos con lo que desechamos, o cómo procesamos estas emociones, la vía energética está alterada. Entonces la infertilidad puede venir de esa incapacidad de integrar nuestras emociones con las reacciones de una manera amorosa, bondadosa, chida, o sea, vibrando chido. El tercer chakra lo encontramos entre la apéndice gifoides y el ombligo. Poquito arriba, poquito abajo. Es de color amarillo y se encuentra, es como un disco, o sea, yo lo veo como un disco, hazte cuenta, un disco grueso, como un CD, como un paquete de CDs, así se ve, y gira, y mientras más brillante es que tenemos más capacidad de digerir las emociones. Tiene que ver con la digestión. ¿Qué quiere decir digerir? Digerir viene de digerere, que quiere digestión, que quiere decir partir en pedazos o simplificar las emociones que estamos teniendo. Cuando nosotros tenemos problemas de digestión de la comida, es que esa comida no se procesa y por eso los órganos de influencia de este chakra pues son el hígado, el páncreas, el intestino, el estómago. Entonces, cuando no digerimos adecuadamente una emoción, la manifestación física es la de mariposas en el estómago, o un dolor aquí, y la manifestación es que empieza a secretar una gran cantidad de ácido, entonces nos da la gastritis, y si nos da la gastritis pues nos sentimos mal, entonces ya nos engorilamos, nos encabritamos y no podemos manejar estas emociones. Entonces, una adecuada digestión de las emociones nos va a dar un flujo más adecuado hacia nuestro centro integrador. Ahora vamos ya a los más chidos, a los que tienen más que ver, que son fundamentales a la fertilidad. El segundo chakra es el de excreción o cómo sacar las emociones. Entonces, cuando nosotros no manejamos adecuadamente las emociones, tenemos problemas para excretar las cosas. Y aquí es bien importante porque ¿cuáles son los órganos que tienen que ver? Tienen que ver con pues con el tracto digestivo, con la materia fecal, con la orina y con el órgano sexual. Los genitales tienen una gran influencia en la parte, digamos, funcional del sexo, o del sexo lúdico, y aquí estriban muchas de las manifestaciones que hay en un problema físico
de la infertilidad, porque aquí es donde se encuentra la alteración, cuando hay eyaculación precoz, eyaculación retrógrada, cuando hay disfunción eréctil, cuando hay una baja producción de esperma, cuando hay hay alteraciones de próstata, en el caso del hombre, en el caso de la mujer, cuando hay disfunciones en el funcionamiento del útero, las dismenorreas, la dispareunia, que es el dolor a las relaciones sexuales, la hipomotilidad del cérvix, cuando hay alteraciones en los ovarios, cuando hay alteraciones en la motilidad de las trompas de falopio. Todo esto está ligado a este chakra. Entonces, cuando nosotros no manejamos adecuadamente las emociones, podemos tener alteraciones físicas relacionadas con la sexualidad, con el coito, con la concepción, viene muchas veces por esto. Entonces, ¿qué es lo que es bien importante para resolver este tipo de alteraciones que se manifiestan físicamente de las emociones? Pues bueno, es el tener un trabajo espiritual que puede ser por meditaciones. Recordemos que esto puede venir del origen celular, o sea, nuestra herencia, y ya vamos a hablar sobre el karma, las causas espirituales de la infertilidad, pero a final de cuentas este chakra es bien importante de trabajar en los casos de infertilidad. Muy bien, esperemos que hasta aquí vayamos bien, porque vamos a entrar a un tema ya muy severo. Es el chakra raíz. El chakra raíz es el chakra que nos conecta con nuestro polo masculino o positivo y nuestro polo femenino. Ambos se conectan con el organismo vivo sobre el cual vivimos en esta experiencia humana, que es la Tierra. La Tierra es un organismo vivo, es un espíritu que ya tiene mucha evolución para llegar a ser un planeta. Pues bueno, es un espíritu que ya ha pasado por muchas encarnaciones, que ha pasado por todos los grados de evolución, y se convierte en un planeta para vivir la experiencia de ser un planeta, para tener imagínense, para soportar a todos los seres que nosotros somos, como sería en el caso, por ejemplo, de una bacteria. Una bacteria, nosotros somos como las bacterias saprófitas o simbióticas del cuerpo humano. Estas bacterias interactúan con el cuerpo humano, los virus también. Nosotros así interactuamos con la Tierra. Entonces, algunas bacterias son benévolas para el cuerpo y unas son patológicas. Entonces, habemos humanos benéficos para la Tierra y maléficos para la Tierra, perjudiciales para la Tierra. Todo eso dependiendo de nuestro grado de conciencia. Y las bacterias pues también tienen sus grados de conciencia, aunque tienen un grado de evolución aparentemente inferior, porque pues, cada quien está viviendo la experiencia que tiene que vivir. Entonces, la bacteria vive la experiencia que tiene que vivir, porque también es un ser. No por ser chiquito, porque no lo veamos, vamos a pensar que es un ser inferior. Simplemente también es energía que tiene que ver con nuestra con su evolución y sus grados de conciencia. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con esta conexión? En esta conexión pues también viene el ADN o DNA, como le quieras llamar. A mí la verdad es que me vale 2 kilos o 3.
viene la herencia de las células. Entonces, cuando nosotros cargamos este ADN, esta herencia, podemos tener implícito alteraciones de nuestras cromosomas, de nuestras hélices de DNA, podemos tener alteraciones cromosómicas que van a influir en nuestra capacidad de ser fértiles. Entonces, aquí es bien importante entender que esto es nuestra memoria celular. Así ya lo completamos. Muy bien. La reproducción, la parte sexual que tiene que ver el sexo reproductivo, pues se encuentra moderado por este chakra. Este chakra también tiene que ver con nuestro deseo de la aceptación de nuestra experiencia humana. Tiene que ver con nuestro deseo de vivir, con nuestro deseo de mantenernos en esta experiencia humana, en esta vida. Y es como si vas al cine y quieres seguir viendo la película, o si de plano ya no quieres ver la película, pues entonces ya te aburrió, no te gustó. Entonces la depresión, la ansiedad, cuando ya quieres ver qué es lo que sigue en la película, pues tienen un papel importante aquí y son generados en parte por el primer chakra. Aquí también, pues bueno, la depresión, la ansiedad tiene que ver con todo el nivel a nivel de todo nuestro cuerpo emocional, pero aquí es bien importante nuestra aceptación, nuestro gusto por estar en esta experiencia humana. Hasta que la entiendes, porque muchas veces ni siquiera te lo cuestionas, que es lo peor del asunto. Cuando un ser no cuestiona su existencia, está viviendo como la manada. Está, hablando de las bacterias, pues bueno, una bacteria no cuestiona su existencia. No, o sea, realmente solo viene a existir en una segunda dimensión de que es consciente de su existencia, pero no se cuestiona. Entonces, si llega un antibiótico y le parte a su madre, pues bueno, era parte de la línea vital del componente del pacto de almas, que también tiene que ver con estos seres que habitan dentro de este cuerpo humano. En la cuestión del primer chakra, pues bueno, ¿cómo vas a resolver todas estas cuestiones? Aparentemente es sencillo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una conexión con la tierra, con la naturaleza, cuando haces una conexión con los animales, cuando haces una conexión con una conexión consciente con los seres con los que te relacionas, con los cuales tú entras en un grado de gratitud, de aceptación, o sea, de amor. Gratitud, aceptación, compasión, perdón, humildad, conciencia, trascendencia y desapego desde las 8, aunque son en orden diferente, pero en un grado de amor, de una cuestión de cuestionarte y de entender que estás en un juego, que esto no es otra cosa más que un juego. Entonces, el miedo más profundo que existe se manifiesta en este chakra. Cuando este chakra está vibrando en miedo, todo lo demás se bloquea. Entonces, y con eso bloqueas ese sexo reproductivo. Entonces es bien importante entender que este chakra hay que trabajarlos todos, pero en este chakra y en
y en el segundo chakra estriban gran parte de las causas emocionales de la infertilidad. Y a final de cuentas tenemos que entender que todo es relativo, perfecto, necesario y a tiempo. Recuerda, así de sencillo. Entonces, espero que hayas entendido, comprendido, o por lo menos te haya picado la curiosidad de entender qué relación tienen las emociones, nuestro cuerpo emocional, con la infertilidad. Recuerda, según los estudiosos y las autoridades en el tema, el 20% de la infertilidad se desconoce su causa biológica, orgánica, física. Y entonces quienes nos gusta preguntarnos qué es, ¿por qué? Nos cuestionamos el por qué. Pues bueno, nos vamos a causas que están fuera de la 3D. Y con ello buscamos que si hay que resolver esta cuestión de la infertilidad, lo hacemos desde todos los puntos de vista. Entonces, maneja bien tus emociones, sé, digamos que objetivo con lo que ves, no te cargues con emociones que no son tuyas, no les des una carga emocional errónea, no te dejes llevar por tu ego, o velo descarapelando, velo entendiendo, exprésate bien, expresa amor, expresa bondad, integra bien esos eventos, digiere las emociones, saca las emociones. Aquí es bien importante que las emociones no se nos queden, y ponte en contacto con la tierra, que al final de cuentas es quien nos provee de todo para existir en este plano. Espero te haya sido grato, interesante, te haya despejado alguna duda o te haya creado más dudas que tú quieras ir resolviendo por tu cuenta. Toda la información la tienes dentro de ti. Ningún gurú te va a venir a decir, ni a salvar, ni a resolver tus asuntos. Dentro de ti están las soluciones y ya es tu trabajo buscarlo. Y si necesitas ayuda, pues para eso estamos el cubo de luz. Podemos trabajar de muchas maneras diferentes, vía internet, vía WhatsApp, consultas presenciales, y podemos hacer que si está en nuestro pacto de almas que trabajemos en ese asunto, pues bueno, va a ser para mí un placer trabajar en esta parte contigo. Pues por último, como siempre, que el placer y la pasión te acompañen. Hasta pronto. Gracias.